pasamos a la primera mesa en torno al proyecto Vivienda de Alquiler Asequible en Regimiento de Artillería Sevilla. Es un proyecto que en su momento el anterior alcalde Juan Espada calificó de ilusionante para Sevilla, y en efecto se trata de convertir un área tan amplia como de 14,9 hectáreas al sur de Sevilla, en la zona del Regimiento de Artillería, en un espacio de vivienda de alquiler asequible con zona verde, en conexión con la tercera línea de metro cuya confirmación es reciente. Y para hablar de ello vamos a contar con Fidel Vázquez Alarcón, director general de SEPE, Entidad Pública Empresarial de Suelo, del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agencia Urbana, que nos expondrá las líneas maestras de este proyecto tan ambicioso, así como sobre la financiación que implica. Iba a intervenir el alcalde Antonio Muñoz. Entiendo que, como ha dicho en su papel de pasante, que él mismo se ha calificado, que podemos contar entonces con el señor Juan Manuel Flores ahora en esta charla y exposición. Entonces, cuando quieran subir, por favor. Creemos que Sevilla está en un momento en el que tiene una oportunidad importante de dar un salto cualitativo y consolidarse como lo que es, pero también en el reto en el que se encuentra en estos momentos como una gran urbe europea de tamaño medio, y que no podemos perder ese momento. Estamos convencidos que no lo vamos a perder. Y al mismo tiempo sí les puedo comentar que en ese sentido estamos en un ámbito de desarrollo de los espacios que nos quedan libres, con desarrollos urbanos en los que estamos ahora mismo importantemente, como Palmas Altas, con colaboraciones público-privadas, o como estamos en la zona de Pítamo Sur, y en otras zonas como desarrollaremos como Higuerón, San Nicolás Oeste, Cross Pirotecnia. En definitiva, estamos en un momento álgido, importante. Estamos en un momento de unos terrenos también de la expansión hacia el sur, que son terrenos provenientes de la Administración General del Estado, antiguamente del Ministerio de Defensa, de la zona de los cuarteles que históricamente hemos tenido en esa avenida de Jerez, y que por impulso del Ministerio, de acuerdo con la anterior etapa, estaba Juan de alcalde, pues se ha llegado a una colaboración entre el Ministerio y el Ayuntamiento para desarrollar ese entorno con un proyecto potente de vivienda pública. Y para eso tenemos el honor de tener aquí al director general de SEPES, que es el que nos va a explicar, o va a desarrollar, o va a comentar y va a compartir con todos los presentes qué es lo que se pretende hacer en esa zona de la ciudad. Así que, sin más dilación, yo le dejo la palabra a él. Muchas gracias, bienvenido a Sevilla, y agradezco especialmente que hayas tenido la oportunidad de poder compartir con tu presencia aquí este proyecto para generar conocimiento. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Bueno, en primer lugar, decir que pues llevo un año aproximadamente como director general de SEPES. Hace 2 años o 3 ya, pues seguía atentamente desde mi anterior responsabilidad en un ayuntamiento, seguía las jornadas de Envisesa, con lo cual para mí hoy es un orgullo, ¿no?, poder estar aquí presente, compartiendo, aprendiendo el rato que pueda estar. Y, por tanto, agradecimiento a la organización, agradecimiento al espacio que se genera para hablar de vivienda, obviamente, agradecimiento al Ayuntamiento de Sevilla, también ya no solamente por el proyecto que explicaré ahora y por la colaboración que estamos teniendo, sino por el creer en esta necesidad de compartir espacios, y también un agradecimiento muy especial a Lucrecio Fernández, director general de SEPES, también responsable de estas cosas que pasan aquí, ¿no?, y que pasan. O sea, el urbanismo es lento del carajo. El urbanismo requiere su tiempo, el esfuerzo de muchas administraciones, de muchas personas, y yo creo que es necesario y justo reconocer que esto requiere de muchas personas y muchas jornadas como estas para ir avanzando, ¿no? Claro, el objetivo y el título, lo que se me ha procedido es diciendo, no, va a explicar artillería, y sí lo voy a hacer, pero también voy a vender un poco nuestro libro de SEPES, ¿no? Y un poco porque es el contexto que seguramente hace entender no solamente el desarrollo de artillería, sino también otras actuaciones que pueden estar más próximas al entorno metropolitano de Sevilla y, evidentemente, en el contexto más del Estado español.
la foto inicial es el estado del cuartel, de ese espacio ya que ha dejado de tener su uso, el cuartel de artillería, y a partir de aquí me gustaría simplemente recordaros, bueno, a quien no lo sepa, que seguramente ya sois todos vosotros, SEPES es lo que es un instrumento, es una entidad pública empresarial de suelo que tiene más de 60 años de vida, que es un instrumento, por tanto, adscrito al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para aquellas políticas de vivienda que el Gobierno de España en este momento está tan decididamente impulsando. Actuamos sobre el territorio directamente, con lo cual estamos al servicio de los ayuntamientos. Se nos interesa saber qué es la necesidad, qué modelo de ciudad tiene un lugar, y entonces nos ponemos a su disposición, como está siendo el caso también con Sevilla, por supuesto. El marco estratégico, pues seguramente es conocido por parte de todos vosotros. SEPES también, claramente atendemos a ese proyecto de ley de vivienda que se está trabajando, ley de la calidad de la arquitectura, nueva Bauhaus, ley de industria, también por la parte de industrial que luego explicaré, agenda urbana, plan estatal de vivienda y, finalmente, por el plan de vivienda de alquiler asequible. El plan de vivienda de alquiler asequible impulsado desde el Ministerio es un poco el marco, y el marco que de alguna forma garantiza la eficacia de actuaciones como la que vamos a ver en el caso de artillería, también por un convenio específico que se ha firmado en noviembre del año pasado, del 22, que da esa garantía de financiación y de capacidad de desarrollo de sectores como el de artillería que hoy explicamos. Aparte de esto, muy rápido, sin pretender explicarlo del todo, pero creo que creo que es obligado a hacerlo. Estamos planteando desde SEPES una visión estratégica que le estamos llamando internamente el RESEPES, nada novedoso tampoco, que quiere diferenciar un poco la estrategia en temas de vivienda asequible, el SEPES va, y el SEPESIN de suelo industrial. Digo, sin pretender entrar en el detalle, pero en color verde vendríamos, es un documento interno de SEPES en el que queremos explicar que las políticas de vivienda tienen sus estrategias, acaban con convenios tanto para garantizar la financiación a nivel marco como también convenios específicos con cada una de las actuaciones, que es el que abordaremos en el caso de artillería, por supuesto. Y el objetivo de la vivienda asequible, el encargo que tenemos desde el Ministerio, pues es un encargo de activar todo el suelo público posible que tenga capacidad de ser destinado a vivienda de alquiler asequible. Esto quiere decir que inicialmente se ponen suelos que están en propiedad de SEPES, como el caso de artillería, comprados en su día al Ministerio de Defensa, pero actualmente estamos también analizando la incorporación de nuevos suelos con la capacidad de comprarlos y de adquirirlos, o bien con la capacidad de intermediar y activar suelos que sean propiedad de ADIF o que sean propiedad de comunidades autónomas, de ayuntamientos, en los que también, mediante este convenio que tenemos firmado recientemente, nos permite acceder a su desarrollo, como veréis en algún caso. Se ve poquito, pero todas aquellas pelotitas, aquellas bolas, son las diferentes actuaciones en todo el territorio, que son de dimensiones desde las 11.000 viviendas en campamento en Madrid, o las 800 en Son Busquets, 850 y pico o 900 casi aquí en Sevilla, de mucho volumen. En el caso de la actividad industrial también creo que es importante siempre, y en el discurso con las jornadas, ¿no?, donde centraremos seguramente a hablar de vivienda, pienso que también hay que hacer un recordatorio obviamente hay cuestiones de renovación urbana, cuestiones sociales de la vivienda, pero también hay cuestiones de oportunidad en el equilibrio territorial con la relación con la actividad económica. O sea, la capacidad de atraer y que la gente no marche de una ciudad tiene que ver claramente con la capacidad de trabajo, ¿no? Y, por tanto, las políticas de urbanismo y aquellas políticas que hablen de vivienda a su vez que de actividad económica, nuestra opinión es que suelen ser más exitosas, y ahí donde podamos intervenir desde la activación del suelo industrial y el residencial, creemos y así lo podemos constatar, que son aquellos lugares donde después tienen mayor éxito a la hora de fijar población y en ese sentido las políticas industriales y residenciales conjuntas dan mayor resultado. Las estrategias en el caso del desarrollo industrial son estrategias que tienen la base de la sostenibilidad económica de cada actuación, es evidente, y sin embargo las estrategias actualmente en el Gobierno de España y de las que SEPES bebe se basan también fundamentalmente en la apuesta de este Gobierno por el impulso económico, pues ya sea con presupuestos generales del Estado o, como bien sabéis, con fondos procedentes de Europa con el Next Generation. En cualquier caso, la capacidad o la misión que SEPES intenta reflejar en este esquema es que lo que hacemos es muy sencillo, siempre lo digo, ¿no? O sea, es transformar suelo
preferiblemente de renovación urbana, como el caso de los cuarteles, reciclaje urbano, transformarlo para que al final vivan personas o trabajen empleados, ¿no? El suelo que estamos actualmente en desarrollo puede traducirse en los próximos años en la creación de 34.000 nuevos hogares y, bueno, nuevos hogares, capacidad para ser ocupado por 30.000 nuevos hogares o para crear suelo industrial para unos 121.000 puestos de trabajo. Son grandes números que entre medio conllevan todo el desarrollo de la complejidad del urbanismo, los informes ambientales, la gestión urbanística que todos sufrimos y conocemos. El implante territorial de todo el Estado nos permite hablar en términos de equilibrio territorial, no solamente en temas de España o de mercados de alquiler tensionado, sino también en temas de reto demográfico, y eso es algo que también nos está ocupando bueno, tiempo y esfuerzo para ir compaginando ambas estrategias. El plan de vivienda de alquiler asequible, tampoco no me extendo mucho porque creo que también es conocido, pero pues ese plan, el objetivo fundamental es incrementar ese parque de viviendas de alquiler que sabemos que estamos en ratios muy por debajo del promedio europeo. Y eso, bueno, y aparte de la consideración de la vivienda que realmente como ese quinto pilar del estado, ¿no?, básico del estado del bienestar, que también se ha hecho mención en algún caso, esa vertiente social de las personas que al final son las que están en riesgo de exclusión o aquellas que tenemos dificultad de acceder, por lo tanto, sin perder de vista esa lectura o esa lógica, el sentido de la vivienda. Pero es cierto que bueno, nos toca activar suelo y desarrollarlo, y ahí es donde estamos nosotros, en encontrar ese suelo público y en desarrollarlo. Para eso firmamos ese convenio en noviembre del año pasado, en función del cual ya tendríamos adscritos suelos para desarrollo y financiación garantizada para el desarrollo de unas 22.000 viviendas en todo el territorio. Mediante ese convenio tenemos la capacidad de comprar suelo, urbanizar terrenos, eventualmente edificar viviendas y finalmente trasladando a ese suelo urbanizado, cediéndolo a las comunidades autónomas y ayuntamientos mediante un convenio específico, incorporar la colaboración público-privada, lógicamente, para optar con temas como el derecho a superficie, que ya conocemos en todo el territorio que se aplica, pero que SEPES también es la fórmula que finalmente, digamos, conveniará con los ayuntamientos para que sea la materialización y ese desarrollo por parte de esos adjudicatarios. Estoy yendo muy rápido un poco para llegar a artillería en el contexto, más allá de explicar. En general tenemos, en zonas de mercado tensionado, tenemos 8 actuaciones ya que están adscritas, 7 actuaciones que estamos estudiándolas y tenemos también intervenciones en este marco global del Plan de Vivienda de Alquiler Asequible del Estado, actuaciones en Ceuta y Melilla. Estamos incorporando otros suelos en otros entornos territoriales para incluir también aspectos como el del alojamiento dotacional en equipamientos municipales. Y esto pues, nos puede hacer incrementar los números actuales en unos 2.000, creciendo este aspecto. Una breve imagen que, bueno, podéis imaginar, pues, yo no sé, esto el puntero funcionará, ¿no? Esto. Bueno, sí. Bueno, implantación territorial, pues hoy estamos en Sevilla, luego iremos a Dos Hermanas también, en otro suelo que estamos programando también para incorporarlo. Bueno, el alcance del Estado, pues obliga a tener visión de conjunto y eso le da la capacidad también de plantear planes como este convenio que al fin y al cabo es disponer de unos recursos económicos de una gran cuantía para garantizar esa cobertura. Hay una programación que obviamente no es, el objetivo no era enseñarla en detalle, sino bueno, entender un poco esa idea de la plurianualidad de la programación. Todo esto son actuaciones que ya estamos en desarrollo y se llevan desarrollando durante un tiempo, por lo tanto ya se está trabajando en planeamiento, ya estamos trabajando en el desarrollo, también en gestión urbanística, urbanizando terrenos. En Valencia estamos a punto de acabar este mes que viene la urbanización que permitirá también arrancar con 400 viviendas y 600 posteriormente, con lo cual la maduración lenta hace pensar o hace ver que igual el Estado, SEPES, no hace nada, cosa que no es verdad, como bien sabe Lucrecio, que se hace mucho, lo que es lento. Esto no es hacer un dibujito, hay mucha tela que cortar. Fruto de esa complejidad, cuando uno ve la programación, ve el conjunto y ve que los naranjas son obras de urbanización y al final hay una franja de grises que son las edificaciones de las viviendas, pues sí, en los suelos de SEPES la gente empezará a vivir en los próximos 3 años o 4. Bueno, pero estamos haciéndolo, ¿no? Y estamos activando e iremos incorporando nuevos sectores con una velocidad, creo que
que bastante alta si no hay modificaciones sustanciales. Entramos ya en nuestro tema, ¿eh? Esto era simplemente supongo que ya se conocía, pero bueno, siempre creo que está bien enmarcarlo. Bueno, sin perder de vista un poco esta idea de la vivienda, ¿no? Del objetivo que es reutilizar el suelo urbano para hacer políticas de vivienda asequible, compaginadas con la activación de suelo en el desarrollo de actividad económica, pues hoy estamos en una jornada en la que estamos evidentemente presentando artillería. Después nos desplazaremos también a Dos Hermanas. Hablábamos hace un momento al inicio pues, de la importancia de entender el contexto metropolitano que bueno, puede ser más o menos administrativamente reconocido, pero es real. O sea, las ciudades están, cada vez somos esas conglomeraciones más digamos, de realidad metropolitana y entonces lo que pasa en una ciudad acaba pasando y siendo coherente con lo que pasa en su alrededor. Esta imagen simplemente pretendía esto, enmarcar en este caso estas tres actuaciones, que son la industrial que tenemos en Dos Hermanas, que vamos a visitar de aquí a un rato, en esta zona de Dos Hermanas, el Quintillo, renovación urbana también en el centro, y la que vamos a explicar ahora, que es artillería en el sur de la ciudad de Sevilla. El proyecto, bueno, supongo que es conocido, porque a mí me ha pasado esto de cuando vas a un lugar, todo el mundo sabe más del proyecto que yo, que como director general llevo un año y claro, esto a veces me da una cierta desventaja, pero cojo carrerilla e intento ir aprendiendo lo antes posible. Es una situación bastante habitual. Los suelos de defensa se están reciclando y SEPES acaba o disponiendo de ellos o comprándolos, como en el caso de Son Busquets en Mallorca, o Campamento en Madrid, en Mahó, Vasallo, que son de adquisición actual, y otros que vienen como este. Claro, el punto de partida, por tanto, es un espacio detrás de una valla, en un lugar de la ciudad en el que se recicla y que se ve condicionado por sus límites, por tanto se ve condicionado por su estructura viaria, clarísimamente, o ferroviaria, y esos son los límites que establecía esa posición territorial respecto a una ciudad que ha ido creciendo con una morfología y un urbanismo de una determinada, ¿no? de un tiempo concreto, y entonces al llegar a ese espacio vallado pues se encuentra una estructura urbana del cuartel con su espacio de plaza de armas y la colocación de los edificios, y con algún edificio pues, a proteger, como es el caso de la fotografía, ¿no? El que se enseña aquí, y alguna posición de un búnker. Bueno, estas son unas preexistencias que te llevan a una ordenación, que es la que vamos a mostrar y refrescar, que en el fondo darán capacidad para albergar estas 853 viviendas, que por lo menos son las viviendas que SEPES se compromete y desarrollará. Pero la actuación es de 950, casi 948. El ámbito son 14 hectáreas, hay usos residencial y terciario, evidentemente con las dotaciones los estándares razonables de equipamientos y espacios libres, y la inversión estimada en urbanización es del entorno de los 18 millones de euros. La ordenación es una ordenación fruto, por tanto, de una cierta continuidad del tejido y de la estructura viaria en la que se inserta la morfología urbana de este proyecto. Obviamente, en una ciudad de nuestro tiempo, pues tiende a la compacidad, tiende a la mayor densidad posible. Esto siempre ha sido también, por supuesto, el modelo de ciudad de la ciudad de Sevilla, que ha defendido y que anteriormente pues, se ha estado trabajando en el proyecto. Se pretende mantener la memoria del lugar con alguna cuestión, como el hecho de mantener la posición ni que sea de la plaza de armas, pero también podía ser otra, ciertamente, pero es la que ha quedado en la ordenación. Las infraestructuras, que son el límite natural, se mantienen y, por tanto, nos damos la distancia para crear ahí un poco el margen de las zonas verdes y parte de los equipamientos y, por tanto, se centra el espacio del residencial con una estructura que podría, de alguna forma, respetar cierto grado o grano del anterior uso, simplemente. La estructura viaria se intenta también dar continuidad con la vialidad adyacente. Se reconoce esa estructura principal, como veis en el esquema, colgando del eje más al norte, y de ahí es la permeabilidad que insistía, donde se diferencia entre las que son estructura viaria de vehículos y en verde más las que es exclusivamente de peatones, con esa
ya con esa empezar a reconocer que las ciudades tenemos que ir empezando a dejar el coche lo más fuera, lo mínimo, de mínima presencia posible. Incorporamos, obviamente, pues se incorpora el peatonal, se habla aquí de la consistencia del carril bici. Bueno, esto es una realidad que Sevilla también tiene integrada y no hace falta explicarlo como novedad de nada. En los espacios libres se concentra, la propuesta que se hace aquí es la de concentraros en el perímetro, pues precisamente para intentar generar esa barrera o ese espacio entre la infraestructura perimetral y los nuevos usos interiores. Se coloca una plaza central en lugar anteriormente ocupado por la plaza de armas, que sería esta pieza de aquí, en esta pieza central. Y se mantienen usos, que creo que soy en la siguiente diapo, exactamente, de los equipamientos, también de alguna forma en la zona donde también la zona verde permitirá una relación directa entre el uso del equipamiento y la zona verde que se proyecta, y también donde se genera otro equipamiento vinculado con el espacio de la antigua plaza de armas. Otros usos terciarios que hablábamos también en cuanto a usos principales se sitúan en la fachada de la avenida de Jerez, estos solares, y se incluye aquí el edificio principal anterior del cuartel, que se protege y se plantea un uso terciario, como reutilización también, ¿no? como planteando criterios de un cierto reciclaje. Se plantean también un par de posiciones para terciarios de mayor altura en esta zona, más próxima también a las conexiones futuras con el tema ferroviario. El uso residencial, todo muy líneas generales también, por tanto se estructura en estas manzanas con unas volumetrías que son esos bloques lineados con una orientación norte-sur para optimizar los, digamos, tanto distribuciones donde se pueda hablar de fachada, o sea, de ventilación cruzada, orientación del asoleo adecuado, donde las alturas no superen las 6 plantas, a excepción de algún elemento singular, como creo que son las esquinas, hasta 8 plantas, que yo no lo consideraría nunca una altura muy alta, pero bueno, en las ciudades que vivimos en este caso sería el punto de la zona más alta, y se plantea también en la ordenación la posibilidad de hablar con plantas bajas más transparentes para facilitar el acceso a esos espacios interiores que se producen en cada una de las manzanas. Actualmente tenemos el proyecto de urbanización que, después de por lo que me cuentan, un arduo periplo de seguimiento de informes, propuestas, etcétera, pues finalmente hemos conseguido, así me explican, y creo que podemos estar todos contentos, ¿no?, por el trabajo de los equipos técnicos de ambas instituciones, pues tenemos el proyecto de urbanización ya entregado este viernes pasado. Y con un nivel de consenso que permite pensar que ahora ya estamos en condiciones con el proyecto de urbanización ya pendientes de hacer el proyecto de reparcelación que también ¿no?, lo tenemos que acabar de cerrar a partir de ahora, y entendemos que en este año 2023 tenemos que dar inicio a la obra de urbanización de este sector, con lo cual desde este momento, ¿no?, creo que podemos pensar que este es el año de comenzar a ver la realidad de la transformación, el año en el que veremos caer las vallas del cuartel de artillería en Sevilla, podremos empezar a dibujar esa urbanización, a construirla, y por tanto también tenemos este margen de primero comenzar con las obras básicas, comenzar con la urbanización, la vialidad, y acabar de comprobar que este nivel de proyecto de jardinería pues sea el del agrado que también esperamos, y nos ponemos a la disposición del Ayuntamiento para seguir comprobando que este nivel de definición que se observa en este dibujo de jardinería pues se puede materializar, o si hay alguna cosa que ajustar, estamos, por supuesto, como siempre hemos intentado estar, pues al servicio no solamente de un determinado departamento, sino del conjunto de la ciudad, para que este espacio verde y este espacio público, que al fin y al cabo es el que garantiza la cohesión del nuevo vecino con el existente, pues creemos que aquí podemos aportar también esta visión técnica que desde nuestros equipos nos toca aportar. Temas de sostenibilidad, pues yo pienso que es un capítulo que da para hacer cierta demagogia, que no tampoco creo que sea el lugar ahora,
pero cada vez todo el mundo vamos a ser coincidentes que las cosas hay que hacerlas bien, y hacerlas bien empieza a ser quitarle etiquetas y todos acabaremos reconociendo que las aguas residuales, o sea, que la red es red separativa, que si hay que plantear alcorques, pues en lugar de ser de 1,20 m, si pueden ser unos SUDs donde todo drene, o sea, que creo que hay un discurso del espacio público que va ya calando, por suerte, en todos los proyectos, y si no, los técnicos tenemos mucha responsabilidad, y creo que en este proyecto, fruto de los informes de los servicios técnicos y también de la iniciativa de los técnicos de SEPES, vamos con toda seguridad a adaptarnos a lo que actualmente corresponde, por tanto, planteando que regaremos con un depósito de pluviales específico que se va a crear pues, para recoger las aguas pluviales con una previa decantación para sacar grasas y poder reutilizarlo en la vegetación existente. Se ha planteado también la singularidad del árbol de las cigüeñas, que es un elemento a conservar y evidentemente hay que tener la sensibilidad e identificación para mantenerlo, por supuesto. Y asimismo pues, se incorporan una serie de medidas que no por excepcionales, sino por, yo creo que son de aceptación común, que cualquier proyecto de urbanización nuevo es el mínimo del que debe partir. Y, por tanto, discúlpenme que me refiera con esta especie de ligereza, pero pienso que orientación de la tipología de viviendas, utilización de SUDs en aceras, reutilizar, como decía, el agua de lluvia para riego, reducir los movimientos de tierra a la medida de lo posible, bueno, los temas de la vegetación, por supuesto, el tema de riego o la eliminación por LED, lo ponemos en esta diapositiva como una muestra, pero no como una exaltación, sino porque creo que esto es un punto de partida que como mínimo debemos todos ser conscientes que nuestros proyectos deben de incorporarse sin mayor, ¿no? Y yo diría que yendo muy rápido, creo que esto era lo que quería hacer pincelada. Me gustaría más un formato probablemente en el que pudiésemos tener pues, preguntas y más reacción, pero bueno, no sé si esto era lo que se esperaba. En todo caso, si hay tiempo, como veáis. Muchas gracias a Fidel Vázquez por esta detallada y exhaustiva contextualización previa de la misión de SEPES y en particular de lo que es el proyecto de regimiento de artillería. Básicamente lo que veo es que se está intentando conservar también cierta personalidad de los espacios en los que se interviene, ¿no? Cuestiones como aspectos simbólicos, como el árbol de la cigüeña, y el tratar de que no sea, digamos, una intervención más o menos intrusiva, sino que de manera sostenible, moderna y demás, se integre dentro de lo que es esa zona de la ciudad. Asimismo, no sé si alguno de vosotros quiere desarrollar la cuestión de cómo yo recuerdo un catedrático de mi departamento de comunicación que era especialista, Vicente Romano, ya fallecido, especialista en el uso social y comunicativo de los espacios, cómo a partir precisamente de la arquitectura de los espacios construidos se revitalizan y se le da nueva vida a la zona. Entonces, entiendo que esto efectivamente es parte de ese proyecto, es un plan estatal para la zona sur de Sevilla. Entonces, no sé hasta qué punto si están contemplados espacios tipo centros cívicos, sociales, o eso es algo que se considera ya en unas etapas posteriores. Creo que evidentemente cualquier desarrollo de un nuevo entorno urbano tiene que tener en cuenta no solo el núcleo, el número de viviendas, las características, tipología y respuesta que da, sino no hay que olvidar que esos serán espacios donde habrá familias, personas, seres humanos, donde van a desarrollar su proyecto vital. La importancia de cómo es el barrio y cómo además vivimos nuestros barrios también es un reto que cada vez pensamos más a la hora de cuál es el modelo de ciudad que queremos y cómo queremos desarrollarla. Por tanto, también en el desarrollo tenemos que tener pendiente los equipamientos que se necesitan para vivir de una forma digna, de una forma además con respuesta a las necesidades y a las demandas, no solo a las básicas o las inmediatas, sino también a las que esperamos. Necesitaremos elementos vinculados a centros educativos, fundamentalmente pensando en generaciones más jóvenes, en infancia, etcétera, etcétera. Acceso asequible en tiempo, con cronas deseables, a elementos de respuesta sanitaria como centros de salud de primaria.
y elementos también de respuestas que permitan convivencia vecinal, donde se desarrollen elementos de desarrollos participativos, asociativos, como pueden ser centros cívicos, elementos culturales, etcétera. Por tanto, el reto de un desarrollo urbanístico, no solo este, como lo tenemos también en marcha en diferentes partes de la ciudad, no solo es generar vivienda, número de vivienda para dar respuesta a necesidades con una tipología necesaria para las familias que se puedan, o los núcleos familiares, ya sean unipersonales o demás personas que tengamos que dar respuesta, sino también con el modelo de vida que queramos que se desarrollen en esos barrios. Por tanto, al igual que otras zonas y desarrollo de la ciudad, los equipamientos para nosotros siguen siendo esenciales y se piensan ya desde el inicio del desarrollo del planeamiento, pero lógicamente se van ejecutando a medida que vayamos avanzando con el desarrollo de dichos proyectos, ¿no? Y en este igual lo iremos concretando las necesidades a medida que vayamos avanzando con el desarrollo del proyecto. Yo sí quería felicitar, si me permitís, al Ministerio. Creo que el director general lo ha expresado muy bien y creo que es una apuesta importante también dentro del plan estatal, todo este plan de vivienda asequible, de acceso asequible en diferentes entornos del gobierno de España, en concreto lo que nos afecta a nosotros, a la ciudad de Sevilla y también a nuestro entorno metropolitano. Como bien decía el director general, en esto también como en otras cosas, no digamos la infraestructura, igual la movilidad, cada vez el enfoque desde un ámbito de acercamiento, de pensamiento de área metropolitana, cada vez va siendo una realidad mayor y más necesaria en las urbes que tenemos. Y nos recordemos lo que siempre decimos, queramos o no, en todo lo que es el entorno del área metropolitana de Sevilla, en número demográfico somos la tercera de España, detrás de Madrid y Barcelona. Si me permitís, un breve, dado el lugar en el que nos encontramos y un poco a raíz de tu observación o de tu comentario, yo me gustaría insistir en simplemente una idea, la idea de la importancia del urbanismo. O sea, el urbanismo es muy importante. Y el urbanismo no es especulación, el urbanismo no es los malos de la película, el urbanismo prepara el suelo para que luego realmente las personas vivamos en espacios habitables, dignamente. Y por tanto, habitar en un lugar no quiere decir solamente dormir, quiere decir moverse, quiere decir ir a la biblioteca, a comprar, a trabajar, en fin, ¿no? Con lo cual yo simplemente lo que quisiera remarcar es lo importante que es el urbanismo y también el liderazgo público sobre el urbanismo. Es activar suelo, y activar suelo para que luego pasen cosas. Entonces, efectivamente, es una técnica, luego viene la técnica urbanística, que es otra historia, pero yo creo que el urbanismo deberíamos trasladarlo más a las escuelas, ¿no? Al chaval o la chavala de 11 años en un colegio, porque esa cultura de lo que es preparar suelo para que luego pase lo público y la vivienda y la actividad económica, creo que eso es esencial. Entonces, jornadas como estas, donde hablamos de la vivienda y vais a hablar de la vivienda, os voy a hablar de la vivienda, no serían posibles sin una reflexión y una concepción importante de cómo gastamos el suelo y cómo lo reciclamos. Y en el caso del Gobierno de España, en este momento pienso que está poniendo el foco en un lugar y en ese sentido me siento un afortunado de poder participar en esta fase, porque estamos sacando del cajón de muchos lugares suelo que tienen la capacidad de ser vivienda pública. Y esa forma en la que pasa esto, aparte que es lenta, insisto, pero está pasando. Y eso es lo que decíamos. Artillería de Sevilla es un ejemplo de eso, como tantos otros. Por lo tanto, estamos preparando un suelo para que luego los ayuntamientos, con su modelo de ciudad, digan, esto va destinado a una biblioteca, a un colegio, en este parque pondremos unos juegos o pondremos no sé qué cosa, ¿no? Y pondremos las calles con más o menos arbolado, con más, o sea, pensando en clave de mantenimiento de ciudad, pensando en clave de muchas otras cuestiones. Pero entiendo que o al menos a mí lo que me gusta insistir, sin que tenga ocasión, es la importancia de esto, ¿no? De elevar el valor del urbanismo, no como algo económico, ¿no? Sino como algo de función pública, de función social, ¿no? Y de ahí la importancia, en lugares como este, darle el tiempo para explicar en qué consiste, ¿sabes? Porque actualmente es un cuartel con una valla, detrás de esa valla no sabemos lo que... Bueno, quien haya pasado por ahí sí que sabe lo que había, pero es que ahora va a ser un espacio para la ciudad en la que habrá de todo. Habrá calles, habrá equipamientos, como decíais, habrá gente que tenga que ir a comprar, que se moverá en bicicleta, que irá a pasear al perro, ¿no? Y eso es la ciudad la que lo va a hacer el uso. Y pero nosotros aquí en este caso lo que hacemos desde SEPES, o en este caso desde la Administración Central, y el resto de ciudades con sus equipos, sus empresas públicas con Visesa o tantas otras, es activar suelo público para hacer vivienda
protegidas, que es donde tenemos la carencia actualmente. Entonces, creo que eso es relevante y además en el calendario de la jornada creo que también, bueno, no sé si estaba pensado o no cómo era, pero empezar la jornada de 2 o 3 días hablando de eso, de activar suelo, para luego hablar de la vivienda con la visión pues, tecnológica, tipológica, desde el punto de vista del usuario, los conflictos sociales. O sea, evidentemente el monto de la vivienda, antes de la crisis inmobiliaria del 2008, era algo que estaba siempre en los ayuntamientos, en la parte de urbanismo y de las obras. Después nos fuimos a llevarlo en algunos ayuntamientos, creo, al menos el que yo estaba, al departamento social, porque era un problema social. La vivienda era connotación social y yo creo que ni una ni la otra. O sea, la vivienda ni es una cosa de obra, ni es una cosa de ojo que me desahucian, ¿no? Pienso que estamos, aprovechamos las crisis para entender de qué va esto, ¿no? Y desde preparar suelo hasta gestionarlo. Y por eso felicito pues, a Envisesa por su trayectoria y por el hecho de poder hablar de esto durante estos días. Sí. Pues muchas gracias en particular por esta reivindicación de la mejor cara del urbanismo y de su función social para crear zonas en las que no se limita uno a habitar, sino que efectivamente se vive en todo y en los mejores sentidos. Pues muchas gracias, Fidel Vázquez Alarcón, director general de SEPE, y muchas gracias, presidente de Envisesa, por sus intervenciones, por sus presentaciones. Y hacemos ahora un descanso y retomamos a las 11 para la siguiente mesa. Muchas gracias.